Buenos días nuevamente para todos. Gracias por acompañarnos en el evento. Mi nombre es José Camejo, Account Delivery Executive en Synergy Advisors. Es un gusto tenerlos hoy para poder conversar sobre este tema que ya hace parte de nuestro día a día, que es todo el tema de la inteligencia artificial generativa y cómo está cambiando la forma en que trabajamos y tomamos decisiones y cómo cuidamos la información. Todas las herramientas IA están transformando nuestra relación con los datos. Nos abren oportunidades enormes, pero al mismo tiempo nos invitan también a detenernos y a reflexionar sobre nuevos retos que vale la pena abordar con criterio y con buena visión. Este espacio está pensado justamente para eso, para tener una conversación cercana, para tener una conversación práctica, poder compartir con todos ustedes experiencias reales y hablar sin perder de vista la seguridad y la confianza. Y antes de cerrar, también les contaremos cómo pueden seguir profundizando estos temas a través de talleres exclusivos para ustedes y para sus equipos. Bienvenidos y gracias nuevamente por estar acá y ser parte de este espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre Zero Trust para la IA generativa, protegiendo tu M365 Copilot con Entra ID. Como sabemos, hoy la inteligencia artificial generativa ya está trabajando en nuestras organizaciones a través de herramientas de IA, dentro de esas Microsoft 365 Copilot, pero cuando la IA accede a nuestros datos, actúa en nombre de nuestros usuarios, la pregunta clave es, ¿estamos confiando de forma correcta? Aquí es donde Zero Trust cobra más relevancia que nunca. Con Entra ID no se trata de frenar la innovación, sino de verificar que cada identidad y cada acceso para que la IA pueda usarse con confianza y seguridad. Hoy veremos cómo hacerlo realidad. Posterior a esto, tenemos una agenda propuesta. El primer punto de la agenda es una bienvenida o una introducción de nuestra empresa, Synergy Advisors. El segundo punto son amenazas y riesgos emergentes. El tercer punto a tratar es estrategia Zero Trust para proteger M365 Copilot. El cuarto punto son las demostraciones. El quinto punto, preguntas y respuestas. Y el sexto punto, un formulario de control y calidad, una retroalimentación para nosotros. Aquí tenemos una visión general de nuestra empresa. Como sabemos, hoy las organizaciones no solo necesitan tecnología, sino también un socio que entienda el negocio, la seguridad y la productividad como un todo. En Synergy Advisors creemos profundamente en eso. No llegamos solo a implementar herramientas, llegamos también a acompañarlos estratégicamente en el camino de transformación digital con un foco claro, que es la seguridad, la productividad y la adopción real. Tenemos más de 15 años de experiencia, hemos acompañado organizaciones líderes en el mercado, impactando a millones de usuarios, ayudándolos a construir entornos seguros, eficientes y preparados para el futuro. Todo esto como partner certificado de Microsoft, trabajando de punta a punta. Nuestro portafolio se apoya en tres pilares claves y fundamentales, que son nuestro servicio de consultoría, que desde ya apoyamos a las organizaciones a diseñar e implementar las soluciones correctas, alineadas al negocio, desde la parte de seguridad y cumplimiento hasta el trabajo moderno, nube, datos e inteligencia artificial. No se trata solo de tecnología, también se trata de hacerla usable, adoptable y rentable para el negocio, generando sinergias reales entre todas las capacidades de Microsoft. Nuestro segundo pilar fundamental son nuestros servicios administrados, porque hoy la seguridad y la operación no puede ser reactiva. Nuestro equipo especializado acompaña a las organizaciones con un modelo proactivo de monitoreo continuo, permanente y en evolución constante del servicio, convirtiéndolo en un único punto de contacto confiable para operar y escalar Microsoft 365, Azure y Windows 365. Y finalmente tenemos nuestro tercer pilar fundamental, que es nuestra suite de Synergy Advisors, que aquí es donde llevamos todo ese conocimiento que hemos ido recogiendo a soluciones propias que amplifican el valor de todas las capacidades tecnológicas y los productos de Microsoft, ayudando a las organizaciones a gobernar mejor la información, a fortalecer la seguridad, habilitar la analítica, automatizar procesos y también a empoderar los usuarios finales. Herramientas como UISOR, Inspector, eVigilant, Immigrator, entre otras más que tenemos, nacen de la experiencia real en campo y necesidades concretas de nuestros clientes. En resumen, nosotros aquí en Synergy no solo implementamos tecnología, nos convertimos en un socio estratégico de las organizaciones para avanzar con confianza, operar de forma segura y sacar el máximo valor de su inversión en Microsoft. Como sabemos, la seguridad y la productividad trabajan juntas para que el negocio nunca se detenga. Acá tenemos los lugares donde tenemos presencia. Nosotros tenemos presencia en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España, en países como Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, entre otros.
y donde podemos apoyarlos a ustedes con todas sus necesidades. Ya los dejo con nuestro consultor experto para poder comenzar con el tema que nos trae hoy acá a nuestro evento. Le doy el paso a René. Muchas gracias por su asistencia, por estar acá, por acompañarnos y por poder caminar este espacio juntos. Siga, René. Muchas gracias, José, por la introducción. Nada, solamente darles una cordial bienvenida a este espacio. Agradecidos por el poder darnos la oportunidad de compartir este tipo de eventos en donde podemos conversar sobre, no solamente sobre los desafíos que actualmente nuestras organizaciones pueden estarse enfrentando actualmente, sino también qué alternativas o qué mejores prácticas pudiésemos implementar con la intención de poder mejorar o contrarrestar estos desafíos. Permítame presentarme, mi nombre es René Antón Castillo, hago parte del equipo de consultoría de Synergy Advisor. Tengo aproximadamente 15 años de experiencia en el ramo, especializándome en el área de identidad y seguridad. Con aproximadamente ya 10 años con el equipo de Synergy. Y nuevamente les reitero, agradecidos por el espacio. Espero que el espacio sea provechoso. Por favor, siéntanse en la libertad de generar las consultas que estimen convenientes en el chat para nosotros poder ir abordándolas si fuese el caso. Nada, para entrar en materia, quisiera iniciar muy brevemente con algunos desafíos que actualmente estamos teniendo en nuestras organizaciones. Y básicamente seguimos lidiando con un gran incremento hacia el tema de robo de credenciales, ¿no? Hemos visto que el incremento sigue de manera exponencial con la intención de definitivamente seguir vulnerando nuestras identidades. Y ahora con la emergencia de soluciones de inteligencia artificial que hace definitivamente muchísimo más retador el hecho de poder identificar si la información a la que están accediendo nuestros colaboradores realmente es genuina y no simplemente un anzuelo que permite a los ciberdelincuentes precisamente tener acceso a nuestras identidades como tal. Así que queríamos poner sobre el panorama estas consideraciones para que poco a poco identifiquemos a qué nos estamos enfrentando hoy el día. Y otro de los retos también que hemos observado es que efectivamente a veces tenemos en nuestras organizaciones diferentes soluciones de seguridad y el hecho de que lamentablemente algunas de ellas pudiesen no estarse conversando entre ellas, intercambiando información en esa área de manera que me permitan tener una historia completa de trazabilidad de lo que realmente está sucediendo en mi entorno, pues también me genera un desafío como tal. ¿A qué nos estamos enfrentando realmente? Como les decía, ataques de ingeniería social sofisticados totalmente por el hecho de que los ciberdelincuentes también están utilizando herramientas de inteligencia artificial que hacen fácil, muy rápidamente el poder yo emular sitios genuinos o incluso compañeros, voces y forma de escribir de colaboradores internos que hace el día a día el poder realmente identificar si esa información que estoy accediendo realmente es genuina o no. No solamente siguen tratando de vulnerar identidades, una de las mayores ahora amenazas que estamos viendo en el día a día es que están tratando de suplantar y abusar de aplicaciones que existen en nuestros entornos. Más adelante voy a explicar un poco más sobre este tipo de ataque que se ha también de manera exponencial crecido en los últimos meses. También el tema de ataques a cadenas de proveedores sigue en exponencial, sigue siendo una puerta de entrada hacia nuestros entornos. Actualmente, hace unos días se identificó uno de esos ataques y realmente el ataque no fue que se vulneró al código de esa empresa, sino que se logró tener acceso
a la cuenta de una persona que de manera confiable era la que se encargaba de subir los releases de dicha aplicación de dicho proveedor. Lo que hizo el atacante fue, me hice pasar por esa persona, subí un binario a ese repositorio autorizado. El binario tenía pues el malware configurado, y el hecho de tener un proceso automatizado de descarga de repositorios confiables pues hizo que se infectaran diferentes organizaciones, y ya infectadas esas organizaciones pues se comenzó a tener acceso no solamente a identidades sino a datos privados de las organizaciones. Así que sigue siendo una puerta de entrada importante a tener en consideración para poder vulnerar nuestras organizaciones. También hemos visto pues, que los ciberdelincuentes están utilizando diferentes alternativas, redes descentralizadas, de manera que sea difícil realmente para los defensores de ciberseguridad poder identificar de dónde están generando esos eventos. Y finalmente, pues el robo siempre de identidades en la nube. Por un resumen muy rápidamente a lo que nos estamos enfrentando hoy. ¿Y cuál es la identidad? ¿A qué nos estamos enfrentando realmente? Realmente, pues en el pasado, pues solo estábamos lidiando con entornos en donde solo teníamos entidades humanas, no solamente teníamos que colaborar con nuestros colaboradores internos, sino que también estábamos con nuestros aliados de negocios y nuestros clientes. Sin embargo, el panorama ha cambiado muy rápidamente en los últimos años, y ahora también tenemos que buscar alternativas de cómo proteger no solamente nuestras aplicaciones, nuestras cuentas de servicios, nuestros dispositivos IoT, sino que también ahora todo el tema de asociado o relacionado a identidades no humanas o agentes de inteligencia artificial. Así que esto es básicamente lo que nuestros entornos actualmente están lidiando. ¿Y cuál es una posible panorama dentro de un par de años? Es que nuestras organizaciones pudiesen estar llenas de agentes autónomos incluso, que necesitan de alguna manera una estrategia de seguridad para contrarrestar lo que pudiesen ser algunas brechas de seguridad. Ese es básicamente lo que nos estaríamos enfrentando a eso. Perfecto. ¿Qué es lo que generalmente están viviendo nuestros usuarios, ¿no? Nuestros usuarios, aquellos que están no solamente con herramientas de inteligencia artificial autorizadas o no autorizadas, en el caso de Microsoft 365 Copilot, que es lo que nos trae hoy. Nosotros vemos o Microsoft ven y nosotros vemos con Microsoft 365 Copilot como la interfaz que nos permite a nuestros usuarios interactuar con un lenguaje natural con las diferentes soluciones de inteligencia artificial. Y no es más que un orquestador entre nuestros usuarios y la plataforma de IA, y llámese esa plataforma los diferentes componentes de la misma y por ende agentes de inteligencia artificial. Entonces, básicamente el cliente o el colaborador, el usuario, básicamente está en su día a día con nuestra solución, M365 Copilot, y detrás de eso pues hay un sinnúmero de interacciones hacia diferentes componentes, agentes que realizan diferentes actividades dentro de la plataforma. Durante el transcurso de la charla vamos a ir viendo cómo podemos ir protegiendo esas interacciones y esa orquestación entre los diferentes componentes. Pero ¿cómo pudiese entonces darse una posible brecha de seguridad y comenzar a tener accesos no autorizados a nuestra organización? Tal vez lo más sencillo es que generalmente nuestros colaboradores siguen siendo objeto de campañas de phishing, ¿no? Campañas muchísimo más difíciles de identificar si realmente son genuinas o no. En el caso de la demostración acá, nuestro colaborador recibió un correo, lamentablemente cayó en el señuelo y hizo clic en el adjunto, hizo clic en la URL que se le compartió. Y lo que hizo ese proceso fue que todo el proceso de autenticación y demás que está sucediendo está siendo escuchado por una infraestructura intermediaria. Así que a pesar de que los servicios de Copilot o los servicios de M365 estén siendo protegidos por una regla de acceso condicional en donde se requiera un doble factor de autenticación, pues básicamente lo que el ciberdelincuente está haciendo no es tratando de contrarrestar eso, sino es realmente
robar los tokens una vez que el usuario se autentica. Y como los tokens son el núcleo del proceso de autenticación, pues yo ya puedo impersonar a esa persona, ¿verdad? Y yo puedo hacerme pasar por la misma y por ende poder tener acceso a los recursos del usuario y, ¿por qué no, comenzar a ejecutar algunos prompts en nuestras soluciones y comenzar a extraer información sensible de la organización? José, al inicio de la conversación, mencionaba que nuestras soluciones de inteligencia artificial interactúan con nuestros datos y parte de la estrategia es qué tanto gobierno tenemos sobre esos datos, de manera que me permita garantizar que ese usuario solamente ve lo que necesita ver, ¿verdad? En este caso, pues pueden ver que con un prompt y sin los controles requeridos es posible que podamos tener información inapropiada o confidencial expuesta como tal. Otra forma que puede suceder es de la siguiente manera. Hace un par de segundos atrás les mencionaba que los ciberdelincuentes están utilizando ataques hacia aplicaciones, ¿no? Así que el atacante lo que hace es registrar una aplicación maliciosa, en este caso la llamamos una aplicación interna. Ese ciberdelincuente la hace llegar a algún colaborador de nuestra organización. El colaborador acepta nuevamente la información que se le compartió, y lo que sucede es, por ser una aplicación, básicamente se le pregunta o recibe un prompt el usuario que necesita otorgar algunos permisos en dicha aplicación. Probablemente el usuario no tuvo el cuidado correspondiente y terminó aprobando que dicha aplicación pueda leer y tener acceso al tenant de la organización. Una vez que esa aplicación se ha registrado en nuestro tenant con ciertos permisos definidos ya previamente por los ciberdelincuentes, pues se logran generar accesos a nuestra organización por esos permisos delegados y precisamente comenzar a extraer información como tal. Así que es importante no solamente identificar mis identidades humanas, sino también identificar aquellas aplicaciones que actualmente existen dentro de nuestra organización y qué permisos esas aplicaciones tienen asociadas o delegadas, y identificarlas y, por qué no, comenzar a controlarlas. Y más adelante vemos qué alternativas tendríamos para lidiar con este tipo de comportamientos y demás. ¿Qué podemos comenzar a hacer para poder contrarrestar estos dos eventos que les mencionaba en los slides anteriores? ¿Qué alternativas tenemos para mitigar esos riesgos, ¿no? Y con Entra ID, pues tenemos varias capacidades. Entra ID tiene múltiples capacidades. El día de hoy voy a hablar de algunas de ellas que me permitirían contrarrestar y proteger no solamente Copilot, sino el ecosistema como tal de M365. Y voy a enfocarme el día de hoy en tres de ellas, ¿no? Voy a hablar de cómo deberíamos de poder proteger nuestros usuarios hoy en día, cómo podemos proteger esas identidades o cuentas de servicio, y ver cómo Entra ID puede de alguna manera gobernar o proteger esas interacciones, no solamente con servicios en la nube, sino con servicios de IA como tal. Sin embargo, quisiera compartir básicamente cuál es el core o el núcleo de Entra ID para manejar toda esta estrategia de protección hacia el acceso. Pues básicamente es sencillo. En el panel izquierdo tenemos a nuestros usuarios y nuestras aplicaciones, ¿verdad?, que simplemente requieren acceder nuestros recursos corporativos al lado derecho, y esos recursos corporativos pueden existir en cualquier ubicación. Llámese una ubicación interna, llámese una aplicación SaaS, llámese nube de terceros, llámese servicios de inteligencia artificial. Y lo único que nosotros necesitamos es algún modelo de gestión de política centralizada que me permita a mí otorgar y controlar y monitorear y gobernar esos accesos de manera segura. Y ahí es donde entra Entra ID y el motor de inteligencia y de acceso condicional para gestionar esos accesos. Ahora más adelante vamos a ver cómo podemos ver eso funcionando en la vida real. ¿Y cómo puedo comenzar a proteger mis entidades con esta estrategia de reglas de acceso condicional, ¿no? Ustedes probablemente las han escuchado.
¿verdad? Sin embargo, hay una gran cantidad de controles granulares que podemos implementar e integraciones con diferentes componentes para garantizar un acceso seguro a nuestros recursos. Y tal vez el más importante que me gustaría mencionar en este momento es cómo puedo yo comenzar a exigirles a mis usuarios y sobre todo a aquellos usuarios críticos de la institución, aquellos usuarios importantes como cuentas de administradores que tienen privilegios importantes en nuestros servicios o nuestros personal de C-Level que también tienen acceso no a nuestras consolas, pero a datos críticos de nuestra institución. Es importante que comencemos a garantizar que salgamos del modelo de autenticación legado, es decir, en donde el usuario todavía depende de una contraseña y al mismo tiempo esa contraseña de alguna manera la estamos protegiendo de manera no tan fuerte con un doble factor de autenticación. El hecho de que haya este componente de una contraseña, pues definitivamente pone en riesgo a cualquier usuario. ¿Y por qué digo que el hecho de que una contraseña pone en riesgo una identidad? Pues es simple. Tarde o temprano esa contraseña va a ser vulnerada, ya sea porque el usuario por sí solo cayó en el señuelo que le enviaron los ciberdelincuentes y terminó digitándola él mismo, o en su defecto el ciberdelincuente por algún tipo de estrategia o algún tipo de ataque logró descifrar la contraseña. Así que tarde o temprano esa contraseña va a ser vulnerada y nuestra identidad puede ser comprometida. Es por eso que debemos de considerar el hecho de movernos a un modelo passwordless, a un modelo resistente de autenticación. Y ahora más adelante van a ver las alternativas que actualmente existen en ese sentido. Adicionalmente a eso, pues sabemos que necesitamos identificar de manera pronta a cualquier riesgo que esté siendo identificado, asociado a las identidades. Es importante que yo pueda identificar si la contraseña de mis colaboradores está siendo vendida en el mercado negro o en su defecto está siendo atacada para poder descifrar la misma. Y de manera que nuestra solución pueda actuar, contrarrestar ese ataque como tal. Y finalmente, pues tener acceso seguro a nuestros recursos de inteligencia artificial o de cualquier M365. Voy a presentarles una pequeña demostración de cómo pudiésemos nosotros comenzar a proteger nuestro ecosistema de M365 Copilot o en su defecto los servicios de M365 como tal. En este caso, estoy autenticándome con un usuario corporativo, el cual está tratando de acceder Copilot 365 empresarial y le dice que requiere una autenticación. Sin embargo, la autenticación que se le está pidiendo no es cualquier autenticación. En este momento, la autenticación que este cliente o este usuario requiere es una autenticación robusta por medio de una llave FIDO2, y una vez que ese usuario efectivamente ha logrado autenticarse de manera satisfactoria, va a poder consumir el recurso. Así que no es aceptable que yo presente un MFA de SMS, un MFA de llamada telefónica o en su defecto incluso utilizar alguna autenticación por medio del Authenticator, si fuese el caso. De esa manera podemos comenzar a garantizar que las personas que interactúan no solamente con 365 Copilot, sino con los agentes que pudiesen estar siendo publicados por medio del mismo, garanticen que cumplan este requerimiento. Sin embargo, la autenticación resistente a phishing ha estado disponible hace un tiempo ya, ¿no? Sin embargo, también ha habido algunas mejoras en ese sentido y me gustaría conversarlas ahorita. Y una de ellas es el hecho de que podamos implementar passkey sincronizada. ¿Qué significa passkey sincronizada? Pues básicamente es un usuario se da de alta y esa autenticación o esa passkey permite ser sincronizada a la nube y estaría disponible en los dispositivos iOS o Android, dependiendo de la plataforma que esté utilizado, de manera inmediata en donde se pueda utilizar esa cuenta de esa cuenta. De manera que vamos a poder garantizar que el usuario sea una autenticación resistente, incluso cuando se está moviendo
entre diferentes dispositivos. Uno de los cambios también que me permite esto de sincronizadas es el hecho de poder establecer perfiles. Es decir, yo puedo tener usuarios críticos dentro de la institución en donde yo necesito que se garantice que se utilizan passkey por medio de hardware o esas passkey que parecen llavecitas USB. Por ejemplo, a los administradores les vamos a decir, ¿sabe qué? Por ser usted un usuario completamente crítico dentro de la organización, las únicas passkey que yo le permito utilizar es llavecitas de hardware. Pero para el resto de la institución, nosotros estamos disponiendo la posibilidad de utilizar ambas alternativas, ya sea si la organización le facilita el hardware o en su defecto utilizar esas keys sincronizadas por medio de Microsoft Authenticator. Y una de las cosas que está disponible actualmente es que esta capacidad ya está en disponibilidad general. Y a partir de marzo de este año comenzó una transición en nuestros tenants para pasar del modelo anterior en donde simplemente habilitábamos si había o no FIDO2 en nuestros tenants al hecho de comenzar a implementar este tipo de perfiles en nuestras organizaciones. Así que es probable que en sus tenants ustedes puedan ver estos cambios a la brevedad posible, ¿no? Si no lo habían hecho ustedes previamente a esta fecha. Pero ¿qué más ha salido en el tema de esto? Como les mencionaba, la idea era poder crear perfiles. Si miran acá, tengo 3 perfiles creados. Tengo un perfil por defecto y tengo 2 perfiles adicionales. Un perfil adicional para el equipo considerado como C-Level, en donde le digo que simplemente puedo implementar Device Bound Passkey, y para el equipo de finanzas que estoy habilitando el hecho de que utilicen llaves sincronizadas. Pero una de las novedades también en cuanto a Passkey está el hecho de que ahora tenemos soporte para habilitar este tipo de autenticación robusta en equipos personales. Esto está en Public Preview todavía y básicamente lo que me dice o lo que Microsoft quiere hacer es, quiero llevar este modelo seguro que estamos conversando cuando el usuario está en una estación Windows personal o no corporativa, sin necesidad de reducir la seguridad a la hora de que mi usuario se autentique y quiera consumir algún recurso corporativo. Así que estaríamos en la posibilidad de habilitar un modelo de autenticación robusto, incluso en equipos no corporativos. ¿Cuál es el objetivo o cómo funciona esto por detrás? Pues básicamente es que se genera esa llave de autenticación y se guarda en el TPM de nuestras computadoras, que es donde generalmente está el perfil de Windows Hello, y ahí se guardan nuestras llaves de autenticación de manera segura. Como segunda demostración, les decía que es importante para nosotros identificar de manera real si algo cambió en nuestros usuarios. Imagínense el siguiente escenario: yo logro loguearme en mi máquina a las 8 de la mañana, todo está bien conmigo, pero por alguna razón a las 9 de la mañana, 9:30, sufro algún tipo de riesgo de seguridad y mi estado de salud cambió, ¿verdad? Y por el hecho de que mi estado de salud cambió y dejé de ser confiable, también nuestra solución deberían de poder identificar eso de manera en tiempo real. Así que si yo estoy de alguna manera en mi solución de Copilot, en mi solución de M365, podamos detectar ese cambio y me pueda decir, ¿sabes qué? Tu cuenta ha cambiado, ya dejaste de ser confiable y por alguna razón he restringido y bloqueado tu acceso a nuestra solución. ¿Qué tiene que pasar? Pues básicamente tiene que pasar que yo tenga que volver a ser saludable, ¿verdad? Y una vez que yo sea saludable, nuevamente poder tener acceso a nuestros recursos corporativos. ¿Qué ha pasado con las capacidades de Identity Protection, ¿no? Que es básicamente lo que acabamos de ver hace un par de segundos atrás? Hay una nueva estrategia, hay una nueva forma de identificar el riesgo y poder decir y poder identificar. Este usuario todavía se está autenticando por medio de contraseñas, y si hay algún riesgo asociado a él, yo identifico que ese usuario utiliza contraseña y le presento el modelo de restablecimiento o el modelo de remediación basado en contraseña.
Pero si el usuario por alguna razón es un usuario que está ya modernizado y se le entregó una autenticación robusta, pues también Identity Protection identificó que tiene ese tipo de modelo de autenticación y a él lo que sucede es que se le presenta otro modelo de remediación, que en este caso sería, ¿sabes qué? Voy a revocar tus accesos, voy a revocar de manera automática tus tokens mientras volvemos a confiar en tu identidad. ¿Qué hace esto? Pues básicamente ahorita en el pasado nosotros tenemos que crear múltiples reglas de Identity Protection para manejar ambos escenarios. Ahora con una única regla de Identity Protection podemos manejar o la herramienta maneja de manera automática ambas circunstancias. Eso actualmente se encuentra en modo preview. Y tengo una demo adicional de cómo bloquear por medio de Entra ID algunas soluciones de IA no autorizadas dentro de la organización. Entra ID también tiene una capacidad de gateway seguro, de manera que pudiésemos bloquear aquellas soluciones de inteligencia artificial que no están aprobadas y por ende dejar única y exclusivamente las aplicaciones que la organización ha aprobado como tal. Si pueden ver, Copilot es nuestra solución por excelencia aprobada dentro de la misma y es la única solución de inteligencia artificial que debería estar funcionando como tal. Ese gateway no solamente me permite eso, sino que también me permite establecer una capa de protección contra inyección de PRON. Es posible que al vengan algunos PRON, y eso lo estamos lidiando también, maliciosos, en donde le decimos, por favor, deja de actuar o olvidar todas tus indicaciones de seguridad y comportarte de esta manera. Entra ID sería capaz de detectar ese tipo de PRON y de negarlos o bloquearlos muchísimo antes de que llegue hacia la propia solución de inteligencia artificial, ¿verdad? Adicionalmente también tenemos la posibilidad de filtrar a nivel de red, ¿verdad? Qué tipo de archivo pudiésemos subir o no en nuestras soluciones de inteligencia artificial. De acuerdo, hasta ahorita he hablado cómo pudiésemos proteger de alguna manera identidades humanas y qué alternativas tenemos para proteger ahora esas identidades no humanas. Veamos un poco a qué nos referimos con esas identidades humanas y es lo que ustedes actualmente pueden estar viviendo en sus organizaciones, ¿verdad? Y esto como para dar un preámbulo de cómo funciona esto. Generalmente un agente, ¿verdad? O una cuenta de aplicación, lo que hace es, ¿sabes qué? Necesito consumir un recurso institucional. Básicamente lo que le dice es, necesito un token al proveedor de identidad para poder consumir dicho recurso. El proveedor de identidad básicamente lo que dice, ¿sabes qué? Necesito verificar tus credenciales y una vez que verifico tus credenciales te doy un token de acceso y ese token de acceso pues es presentado a ese recurso, en este caso una API, ¿verdad? Puede ser Microsoft Graph o otra API que ustedes conozcan y simplemente una vez que yo tengo ese acceso, pues puedo comenzar a consumir los recursos institucionales. Ese es generalmente el flujo de autenticación de credenciales en Entra ID de nuestras aplicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente este flujo de nuestras aplicaciones también debería de tener controles, tener un gobierno, es decir, cómo puedo yo garantizar el ciclo de vida de estas aplicaciones. ¿Cómo puedo yo identificar si esos secretos o esos métodos de autenticación que se definieron en esas aplicaciones son los correctos? ¿Con qué frecuencia se rotan? ¿O hay alguna forma o alguna estrategia de autenticación muchísimo más robusta? Y esa aplicación todavía se necesita, quién la está accediendo, qué datos está manipulando, qué recursos está accediendo. Así que es importante tener toda esa información. Y para eso, Entra los Identities me permite tener esa visualización. Puedo saber muy rápidamente, puedo hacer un snapshot de lo que está sucediendo en mis organizaciones para comenzar a conocer la misma y comenzar a tomar control sobre dichas aplicaciones. Vean cómo funcionaría un control de este tipo. Hice un pequeño script acá que básicamente me dice en qué país estoy y generé un script que me permitiría consumir y preguntar la configuración de doble factor de MFA de un usuario específico. Básicamente lo que pregunté es cuál es la configuración de MFA de Sonia. Sin embargo, si ustedes miran, puedo decir, ¿sabes qué? Esa aplicación o ese script que está usando detrás de bambalina una cuenta de aplicación o un servicio de aplicación dice que no puede ser accedido
desde esas condiciones, que en ese caso era simplemente el país de Latinoamérica. En este caso ahora estoy desde otro lado, corriendo exactamente el mismo script con la intención, y ahora si ustedes miran pueden ver que la solución efectivamente respondió de manera apropiada. Así que puedo controlar muy rápidamente por medio de reglas de acceso condicional, no solamente usuarios, sino también a mis aplicaciones, a mis Workload Identities, que es el término que se usa en Entra ID para referirse a nuestras aplicaciones empresariales o a nuestros registros de aplicaciones en Entra ID. ¿Qué pasaría si nosotros encontramos un registro de aplicación sospechoso, un registro de aplicación malicioso o un registro de aplicación con permisos elevados, con permisos delegados elevados? Pues básicamente pudiésemos muy rápidamente, eso es relativamente nuevo, el poder desactivar esa aplicación mientras investigamos si efectivamente esa aplicación todavía es necesario dentro de la organización, mientras investigamos si esos permisos todavía se requieren o hay manera de reducir los mismos, y con eso podemos comenzar a reducir también nuestra superficie de ataque si fuese el caso per se. Y no podía terminar de conversar sobre Microsoft Entra Agent ID, ¿verdad? A partir del 1 de mayo esto va a estar ya en G8. Estamos a unas semanas de tener esa liberación pública de todas estas capacidades, y específicamente esta que está orientado a seguir protegiendo nuestras soluciones de inteligencia artificial o nuestros agentes de inteligencia artificial. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero mencionar dos cosas. Lo primero que me dice esta capacidad es la cantidad de agentes que hay en mi organización. Si yo no puedo saber, si yo no conozco lo que hay en mi organización, yo no lo puedo medir y yo no lo puedo controlar. Pues básicamente lo primero que me dice es, esta es tu población de agentes en tu organización. Sin embargo, antes de que esta capacidad saliera en público hace un par de meses atrás, pues todos los agentes que se crearon hasta ese momento, pues no tenían una identidad asociada, y lo que tenían es un registro de aplicación en Entra ID. ¿Y cuál es el problema de que nuestros agentes no tengan una identidad? Bueno, pues básicamente es un agente que no tiene identidad, no puedo manejar sus credenciales, no puedo rotar sus secretos de autenticación, no puedo validar de manera apropiada sus permisos y no puedo identificar si todavía son apropiados per se. Pero sobre todo no puedo identificar si ese agente se está comportando de manera anómala. Les doy un ejemplo. Si tuviéramos en este momento un agente que atiende tiquetes de servicio y generalmente su rango diario es una atención de 50, 60 tiquetes, y el día de mañana por alguna razón eso subió a 100 o 200, ¿cómo pudiésemos identificar si eso es un comportamiento anómalo o es realmente que ahora hay más tiquetes como tal? Sí que es importante tener esa visualización. Y otra cosa crítica es que si esa gente no tiene identidad, pues ¿cómo le doy de baja así? ¿Cómo le doy de baja y que no quede de manera permanente operando en nuestra organización? Y eso es lo primero que hace esta capacidad de Entra Agent ID. Necesito registrar todos mis agentes y que ellos tengan una identidad asociada, de manera que me permita no solamente darle trazabilidad a ellos, sino a lo que está sucediendo y a los datos y operaciones que realizan esos agentes, incluso cuando vayan a conversar con otros agentes dentro de la organización. ¿Okay? En este ejemplo, pues les mencionaba que todos estos agentes que tengo, ninguno de ellos tiene una identidad, probablemente fueron creados de manera legada en el pasado. ¿Cómo controlo yo el ciclo de vida de los agentes? Los agentes ahora deberían de tener asociado algo que se llama un sponsor. ¿Qué significa ser un sponsor de un agente? Pues básicamente es la persona que debería decirle al negocio por qué este agente se necesita dentro de la organización y cuál es la función del mismo. Él sería el encargado de decir si todavía o no este agente debe funcionar o no dentro de la organización. Y también debería ser también la persona encargada de por qué no gestionar los accesos de ese agente. ¿Y a qué me refiero con gestionar los accesos de ese agente? Pues básicamente sería identificar, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer ese agente? Bueno, este es un agente que se va a conectar a Microsoft Graph y va a identificar, no sé, usuarios que no tienen
doble factor de autenticación, de manera que de manera proactiva podamos contrarrestar y remediar eso. Pues básicamente lo que se hace es, se agrupan esos permisos que se necesitan en ese agente, se crea un paquete para que puedan ser solicitados y se define que ese sponsor es el encargado de aprobar o solicitar esos accesos. Y la experiencia de usuario final sería el sponsor de esos agentes solicita el acceso a sus agentes y una vez que pase por una justificación y una aprobación, ese agente va a poder tener acceso no permanentes, finitos, hacia específicos permisos o roles dentro de la organización. De manera que el día de mañana que ese agente ya no se necesita, los roles son removidos o los permisos son removidos de manera automática e incluso el agente puede de alguna manera dejar de existir. Y una vez que la gente tiene permisos, también necesitamos protegerlos. Y una forma de proteger es que identifiquemos si ese agente se está comportando de manera anómala o no y poder bloquear todos esos agentes que para nosotros se convierten en un riesgo. Así que con una regla de acceso condicional también pudiésemos bloquear ese tipo de comportamiento. Pero no solamente eso pudiésemos hacer, también pudiésemos identificar, ¿sabes qué? Entiendo que yo tengo que controlar mis agentes y en este momento la empresa decide, voy a bloquear todos los agentes que no han sido aprobados por la organización. Creo una regla de acceso condicional que me bloquee el acceso de todo, excepto de aquellos agentes que han sido aprobados por la organización, que en este caso pueden ver que por acá se hace una excepción en la que decimos todos los agentes de la organización están bloqueando el acceso a recursos corporativos, excepto aquellos que tengan o hayan sido aprobados bajo toda esta estrategia de gobiernos per se. De esa manera garantizamos que si por alguna razón nacen agentes, pues sabemos que no van a tener acceso a nuestros recursos hasta que pasen por el proceso apropiado. Toda esta estrategia que hemos conversado, esta última específicamente, está asociado a lo que se conoce como Microsoft Agent 365, que no es más que el control plane o la solución de control para todo el tema de agentes, y lo cual estaría apalancado de lo que se conoce como Entra Agent ID en Entra ID. Es lo que teníamos preparado para compartir con ustedes. Espero que haya sido provechoso y estaríamos atentos pues en estos últimos minutitos a ver si tienen alguna pregunta. Sí, creo que no habría problema, Melvin, de compartir la presentación. Con gusto podemos compartir la presentación como tal. ¿Preguntas adicionales, equipo? Bueno, quedamos entonces atentos si tiene una pregunta o para poder responderles. Les agradecemos mucho. Gracias, René, por este tema tan interesante. Esto es una encuesta de retroalimentación que es muy importante para nosotros, para poder tener ese feedback de parte de ustedes. Para cerrar, queremos agradecerles el acompañamiento el día de hoy, por regalarse este espacio. Hoy hablamos de Zero Trust y de proteger la inteligencia artificial, pero en el fondo realmente lo que estamos hablando es de algo mucho más importante, que es cómo proteger la confianza con la que innovamos. De aquí nos llevamos ideas, nuevas miradas, nuevas perspectivas y también pues preguntas que valen la pena seguir explorando, porque ahí es donde realmente empieza este verdadero aprendizaje. Les vamos a compartir tanto la presentación como la grabación de la sesión y también les va a llegar un correo con unos talleres que les compartiremos que son exclusivos para ustedes, y con esto podemos invitarlos para dar este siguiente paso, que es llevar todo esto que se vio en estas series que tuvimos desde el día 14, 15 y la charla de hoy 16, llevar todo esto a la práctica. Con esto se fortalecen los equipos y podemos seguir avanzando de una forma segura y consciente con respecto al tema de la seguridad. Gracias nuevamente por su tiempo, por su interés y por seguir construyendo con nosotros este camino hacia una innovación segura. Compartir el slide de nuestros contactos por si tienen algo adicional. Con muchísimo gusto estamos atentos a responder. Muchas gracias, muy amables. Feliz día.